ahora sí, tengan ciertas disposiciones y asimismo el órgano que queremos trabajar o que queremos adecuar mejor, pues va a hacerlo de una buena disposición dependiendo de lo que nosotros hagamos. ¿Listo? Bien. Entonces, hay un montón de organelos celulares que van a ayudar a este proceso. Entre ellos, obviamente, la membrana celular que va a permitir que salgan un montón de sustancias de desecho al interior de la célula. ¿Listo? Entonces, este proceso de autorregulación, ¿cierto? Va a permitir que nosotros, como seres vivos en general, ¿cierto? Podamos tener ciertas adaptaciones a nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros, los mamíferos, tenemos algo que otros seres vivos no tienen y son las glándulas sudoríparas, por ejemplo. Las glándulas sudoríparas nos van a servir para poder controlar, ¿cierto? La temperatura y también nos va a permitir controlar la forma en la cual nosotros podemos liberar desechos. Nitrógeno también se libera en el sudor, ¿listo? Nitrógeno también se puede liberar en el sudor, ¿listo? Bien. Asimismo, vamos a encontrar las formas en las cuales eh, nuestro cuerpo va a tener cambios a raíz de las sustancias que tengamos en el cuerpo. Pueden ser tóxicas o pueden ser, entre comillas, buenas para nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces nuestro cuerpo se va a adaptar a todas esas condiciones y por eso es que nosotros decimos que hay una autorregulación. Todos los seres vivos tenemos unas adaptaciones que nos permiten estar en un lugar específico. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. Bien. Ahora, luego hablamos de, nos apareció una palabrita ahí que se llama el metabolismo. Entonces, para ver si ya pueden hablar con mesura. ¿Alguien sabe qué es el metabolismo? Es cuando el cuerpo evoluciona y evoluciona para adaptarse. No. Profe, es una serie de reacciones químicas por las cuales se obtiene energía y materias primas. Profe, Exactamente. ahí hay un error, son bioquímicas. ¿En dónde? En lo que acaba de decir Madeleine. Ah, ok, ok. Bueno, sí, o sea, todo metabolismo es bioquímico, totalmente de acuerdo, pero si tú me dices son reacciones químicas, pues no hay ningún problema tampoco, porque el metabolismo son esas reacciones químicas, o si quieres llamarlas bioquímicas, por supuesto que lo puedes hacer, que se dan al interior de la célula, ¿cierto? Y al interior del cuerpo como tal también, de los órganos, de los tejidos. Ese es el metabolismo. Entonces, menciónenme un proceso metabólico que exista dentro de la célula, porfa. Ya lo saben. Hola. Vale, profe. ¿Cuál? ¿Qué proceso metabólico? Lo acabaron de decir. Ay, Dios. Hola. Piensen, piensen, piensen. ¿Qué proceso químico sea al interior de la célula? Ahorita lo dijeron. ¿El Respiración. ADN? Sin, ¿Metabolismo de la glucólisis? Reacción. sin pena, sin nervios, sin nada. ¿Quién dijo la respiración? Ahorita alguien lo dijo. Yo, profe. Respiración, hermano. La respiración es un proceso metabólico. ¿Listo? Respiración, proceso metabólico. Bueno, por allí me mencionaban la glucólisis. ¿Listo? Pero esa la encontraron en internet. De pronto buscaron en Google. Procesos metabólicos, sí. ¿Alguien sabe qué es la glucólisis?
No, profe, pero debe beber agua con la Profe, es la glucosa. descomposición de la glucosa. Exactamente. Antes de hacer el proceso de respiración como tal, ¿cierto? La glucólisis, perdón, la glucosa eh, tiene que pasar por un proceso de descomposición previa, ¿sí o no? Entonces, a esto se le va a llamar glucólisis, ya que se va a empezar a degradar, a oxidar la glucosa, se va a desintegrar. ¿Listo? Eh, y a partir de ese proceso va a salir otra molécula que se llama el piruvato. Pero no nos vamos a centrar en eso, ¿listo? Entonces la glucólisis, todo lo que sea lisis, ¿cierto? Es degradación de. Eso es la lisis, ¿listo? Degradación de. Entonces si hablamos de gluco, es glucosa y lisis es degradación de. Es el proceso que se tiene que dar para la respiración, ¿listo? No nos vamos a meter todavía con ese proceso químico como tal, lo veremos en otros años, en sexto no, porque ahí tenemos que hablar de la respiración que se llama el ciclo de Krebs. Así se llama la respiración realmente. ¿Listo? Entonces son procesos mucho más complejos. Pero entonces la respiración vendría siendo un proceso dentro del metabolismo. ¿Sí? Entonces ustedes han escuchado o a veces dicen, no, es que mi metabolismo es muy rápido, mi metabolismo es muy lento, ¿sí? ¿Sí han escuchado eso? ¿O no? Sí, ¿A quién se lo han escuchado y por qué? sí, profe. A veces yo he escuchado más que es muy lento. ¿Por qué? Los adultas. Ah, bueno, me pregunta acá Dylan, profe, ¿podrías repetir qué es todo lo que termina en cis? No, en lisis, lisis. Estaba hablando de glucolisis. La lisis, ¿cierto? Cuando hacemos referencia a algo que termine en lisis, ¿sí? Eh, es degradación. Entonces, mira que estamos hablando de glucolisis, ¿no? Glucólisis. Entonces, la gluco hace referencia a la glucosa y la lisis a la degradación de esa glucosa. ¿Listo? Entonces, la lisis es esa degradación. ¿Listo? Entonces, esa palabrita va a ser importante que guarden esa relación de lisis. ¿Listo? Bien. Profesor, Dime. entonces la glucólisis pasa después de la respiración. Antes. No ¿Antes? después, antes. Ah, bueno. ¿Listo? Bien. Excelente, mis amores. Entonces, el metabolismo va a ser muy importante porque se da al interior de la célula, pero a la vez se va a expresar, al igual que todo, ¿cierto? Al igual que todo, se va a expresar en, en, en el cuerpo en general, ¿listo? Entonces nosotros vamos a ver que hay personas que dicen, no, el metabolismo mío es muy lento. Esas personas que dicen eso suelen ser, no siempre, personas que son un poco gorditas, ¿sí? Y que comen poco y con eso poco que comen se engordan fácilmente. Porque sus procesos metabólicos, sus procesos de obtención de energía en el cuerpo son más lentos. En cambio, los que tenemos, como el profe Miguel, el metabolismo muy rápido, muy acelerado, ¿cierto? Podemos comer y comer mucho y no engordamos. O engordamos muy poco, ¿sí? Entonces, el proceso de gasto de energía y de obtención de energía es mucho más rápido. Dentro de la... Profe, ¿y eso es gracias a qué, profe? Bueno, eso puede tener varias cosas, pero casi siempre es por genética, ¿sí? O sea, casi siempre va a ser por la disposición del cuerpo. Entonces, si yo tengo una familia que tiende a la delgadez, ¿cierto? Pues mis células van a tener como esa predisposición genética a un metabolismo muy rápido. Si yo tengo una familia que tiende a la, pues llamémoslo así, digamos, como a la, un poco a la gordura, o, ¿sí? Un poquito más gruesos,
pues mi metabolismo va a ser un poco más lento. ¿Bien? Entonces, va a ser importante entender esto también, porque nosotros eh, vamos a tener en cuenta que si yo soy una persona que come poco y me engordo mucho, el proceso de respiración, ¿cierto? Se va a dar mucho más lento en ese cuerpo. Pero si yo soy una persona como el profe Miguel que come mucho y engorda muy poco, casi nada, ¿cierto? Eh, voy a ser una persona, ¿cierto? Que mis mitocondrias, ¿cierto? Yo ya voy a entender, mis mitocondrias van a hacer ese proceso de respiración muchísimo más rápido, mucho más rápido, y va a costar porque hay un gasto de energía. Con las otras personas, lo que va a haber es una acumulación de esa energía en forma de reserva. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí queda claro de lo que es el metabolismo? Sí, señor. Listo. Bien. Acá nos aparece también, ahí espera un momento. La cuestión de la temperatura, que ya lo habíamos manejado. Profe, Dime. perdón por interrumpirme, pero es que yo no entendí lo que es metabolismo. Metabolismo son todos los procesos químicos que se dan al interior de una célula. ¿Listo? Entonces, miremoslo de otra forma. Por ejemplo, si yo hablo de respiración, la respiración es un proceso metabólico. ¿Por qué? Porque es un proceso químico. ¿Qué es un proceso químico? O sea, ya cuando entran sustancias que se van a transformar de unas a otras. ¿Listo? O sea, ya se empiezan a transformar. Entonces nosotros podemos tener la mitocondria, ¿cierto? Y la mitocondria va a ser esa respiración. Y vamos a ver que ese proceso, que es químico como tal, porque entra glucosa, entra oxígeno, se transforma esa materia. Y ya como se está transformando esa materia, estamos diciendo que es un proceso químico. Recuerden que la química es una ciencia que estudia la materia. ¿Sí? Entonces todo lo que tenga que ver con materia es algo químico. ¿Listo? Entonces está entrando la glucosa con el oxígeno, llegan a la mitocondria, se oxida esa glucosa y a partir de eso se obtiene energía, que la vamos a llamar ATP. ¿Listo? ATP. Ok. ¿Listo? Entonces, cada vez que tú hables de metabolismo, son esos procesos químicos que se van a dar dentro de la célula. ¿Listo? ¿Listo, listo, listo? Ok, Entonces, gracias, profe. este metabolismo, por ejemplo, hay un problema en las personas que no pueden controlar eso. El metabolismo está relacionado con la obtención de energía. Entonces hay personas que tienen un problema muy grave en el metabolismo y eso está relacionado con la glucosa. Y eso genera una enfermedad. ¿Alguien sabe de qué enfermedad me estoy refiriendo? Una enfermedad principalmente del metabolismo en relación al control de la glucosa. Diabetes. Muy bien, excelente. La diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Alguien sabe? Como que no Es sé, cuando su como sangre que se... como mucho Profe, dulce o como que se enferma muy terrible y algo así. Listo. Es una Y que se enfermedad. chuzan, Sí. profe, que se hacen como con un aparatico, como que se chuzan el dedo y pues se toman el azúcar y todo eso. Listo, muy bien, excelente. Aquí una chica profe, iba a decir algo. Sí, dale. ¿puedes repetir lo del metabolismo, por favor, para anotarlo? ¿Alguien más quisiera repetirlo de los presentes? O sea, explicárselo a la El compañera. metabolismo es todos los procesos químicos que se dan adentro de la célula. Muy bien. Todos los procesos químicos dentro de la Gracias. célula. Listo, mi amor. Entonces recuerda, pon ahí, igual para todos, pongan ahí, ejemplo, la respiración.
¿sí? Ejemplo, la respiración. La respiración es un proceso metabólico, ¿sí? Entonces, cada vez que todo es química, ¿no, muchachos? Porque todo es materia. Entonces, la transformación de la materia, pues ya es química. La materia en sí misma es algo químico. Profe, la representante del curso de sexto B, que es Gracie, tiene diabetes. ¿Está conectada? No, bueno, digamos, tener diabetes no significa pues estar eh, graves, ¿no? La diabetes se puede controlar. La diabetes se puede controlar dependiendo del punto en el que ya estemos, ¿no? Si ya es un punto muy grave, pues ya hay que tomar como otras terapias o procesos diferentes, ¿no? Pero entonces, ahora sí, la diabetes va a ser un problema bueno, inicialmente en el control de la glucosa del cuerpo. ¿Alguien sabe qué órgano controla la glucosa en el cuerpo? ¿Profe, puedes repetir la pregunta? ¿Alguien sabe qué órgano controla la glucosa en el cuerpo? El hígado. El hígado la acumula, ¿sí o no? Muy bien, o sea, muy El bien que páncreas. tengan claro. Excelente, el páncreas, ¿listo? El páncreas va a ser ese órgano que va a controlar los niveles de azúcar en la sangre, ¿listo? Bueno, mira, acá Gracie me está diciendo, el páncreas. Bueno, acá me está diciendo Meneses, el páncreas también. Muy bien, muchachos. Entonces, no lo olviden. El hígado acumula la glucosa, ¿listo? El hígado es el que la acumula. Pero entonces, quien hace que fluya al resto del cuerpo va a ser el páncreas. Porque el páncreas es una glándula. ¿Qué quiere decir la glándula? Si ustedes miran acá, acá les aparecía hormona, ¿cierto? Las glándulas, sobre todo, vamos a llamar unas que se llaman glándulas endocrinas, son órganos que van a producir hormonas. ¿Listo? Entonces el páncreas produce 4 hormonas, pero principalmente vamos a fijarnos en 2. ¿Listo? ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe cuáles serán esas? La insulina. Muy bien, la insulina, y que es la más fácil de reconocer, ¿cierto? Y el glucagón. Entonces, acá Dylan me está preguntando, profe, ¿qué era la diabetes? ¿Era el problema de qué? Principalmente es un problema en el metabolismo. No lo he explicado totalmente, Dylan, entonces estás pendiente, porque primero quiero explicar qué es lo que está pasando para que se dé la diabetes y ahí sí ya podemos Profe, entender qué es la diabetes. ¿Listo? Dale, dime. Profe, yo aquí en mi conjunto tengo un amigo que tiene pues diabetes Ajá, y pues yo sé sobre el diabetes y eso por lo que pues salimos a menudo y pues se lo cuento sobre eso, porque claro. él estuvo unos meses hospitalizado por eso. profe, Bueno, pero hay dos tipos de diabetes, ¿no? La de medicamento y la normal. bueno, sí, a partir de qué, de como intervenciones médicas, etcétera, se pueden generar eh, problemas como la diabetes. Y pueden ser momentáneos, ¿no? Pero hay otras que se puedan generar problemas mayores. Dicen, ¿pueden amputar alguna parte del cuerpo por la diabetes? Sí, pero déjame y explico bien cómo es que funciona esto. Entonces el páncreas va a producir 2 hormonas, la insulina, que ya no la dijeron, y otra que se va a llamar el glucagón. ¿Listo? El glucagón. Entonces, lo que casi siempre suele pasar es que las personas sufren un daño en el páncreas, algo pasa, y dejan de producir una de las 2 hormonas o producen más una hormona que la otra, ¿sí? Entonces, puede pasar que se produzca más glucagón. ¿Qué creen que pase cuando se produce muchísimo glucagón? Imaginen, piensen, no importa que no sepan, sino saquen ideas. Que se desmaye. A ver, ¿qué hace la insulina? ¿Alguien sabe qué hace la insulina? No, profe. ¿Ninguno? ¿Ninguno sabe qué hace la insulina?
¿Disminuye el azúcar? ¿En dónde? En la sangre. Controla el nivel de Exactamente, azúcar en ojo. la sangre. Ojo con lo que acaban de decir. Disminuye el nivel de azúcar en la sangre. Eso no quiere decir que la desaparece. No. ¿A dónde la manda? Páncreas. No, dentro de todas las células. ¿Listo? Entonces, cuando hay insulina en el cuerpo, le dice, oiga, métase a cada una de las células. Entonces, obviamente disminuye la glucosa en la sangre, pero aumenta dentro de las células. ¿Listo? Pero si hay glucagón, pasa todo lo contrario. Le dice, oye, hay que se mucha aumenta, ¿no? glucosa, hay mucha glucosa dentro de las células, necesitamos es que se mueva por todo el cuerpo. Entonces la saca a la sangre, eso hace el glucagón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen diabetes? Pues suelen producir más glucagón que insulina. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tienen mucha glucosa en su sangre, pero poca glucosa dentro de sus células. ¿Listo? Pero muy poca glucosa dentro de sus células. Hasta Profe, ahí. ¿cómo es que se llama? Las dos hormonas, una es insulina y la otra es glucagón, con tilde en la O. Necesitamos ambas para estar bien. Exactamente, exactamente. ¿Listo? Entonces, estas células, estas hormonas, perdón, van a ser muy importantes. Las personas que tienen diabetes casi siempre les toca inyectarse insulina. ¿Por qué? Porque suelen producir mucho glucagón y no entra la glucosa a la célula. Entonces, ¿qué pasa si no entra la glucosa a la célula? ¿Qué pasa? No se forma el ATP, no se forma la energía celular. Excelente. Estar muy alta. Entonces, miren, eso tan importante. No se forma el ATP. ¿Y qué quiere decir eso? No hay Energía. respiración. No hay Ah, no hay respiración. No hay- respiración. y no hay energía, obviamente. Entonces, miren que las personas que tienen diabetes a veces suelen pasar por estados de ánimos bajos, que se sienten cansados, que tienen sueño, por lo mismo. ¿Listo? Por lo mismo. Profe, la abuela de mi hermana se aplica insulina en la barriga. Al pie del ombligo, sí, mi amor. Toca hacerlo ahí porque pues está cerca el hígado y el páncreas. Entonces se da el control de la insulina hacia todo el cuerpo para que entre. Si dejase de aplicarse una persona insulina, pues no puede respirar y por tanto morirá. Y tiene glucosa y tiene oxígeno en su sangre, pero esa glucosa no está entrando a las células. La insulina hace que se entre esa glucosa a las células y se puede hacer la respiración. ¿Mm? Entonces miren lo grave y peligroso que es la diabetes. Claro, no estoy asustando, no estoy diciendo, ay, que tú tengas diabetes es que te vas a morir. No, sino hay que tener muchos cuidados. Por ejemplo, una persona con diabetes no puede comer papas o grandes cantidades de papas. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque la papa tiene mucha glucosa. Demasiada, o sea, ya son muchas cadenas de glucosa. Pero a nosotros, Es casi glucosa Profe, pura. qué pena. exactamente. Dime. Profe, es que se me fue la luz y no pude conectarme. Ahorita No, ya regresó la luz, profe. no te preocupes, haz la actividad que está en Edmodo si no la alcanzaste a hacer. Sí, ya la hice, profe, Ah, ya te la envié. listo. No hay ningún problema. Y si quieres, pues yo subo este video en la tarde a YouTube por si quieres ver lo que te perdiste. ¿Listo? Muchas gracias, profe. No te preocupes. Entonces, claro, la papa es casi que glucosa pura. La zanahoria, la, la yuca, la racacha, el arroz, ¿sí? Todo eso está muy cargado de carbohidratos. Recuerden que la glucosa es un carbohidrato, uno de los muchos que hay. Pero esta que hay en la papa se llama almidón. Son muchas cadenas de glucosa acumuladas en solo una papa. Dime. Profe, ¿el mismo cuerpo crea glucosa? Bueno, él no la crea, o sea, nuestro cuerpo no puede crear glucosa porque los únicos que pueden crear la glucosa son los seres Plantas. autótrofos como las plantas y algunas bacterias. ¿Listo? Las algas también incluso pueden crear glucosa. Las algas no son plantas como tal. ¿Listo? Ellas sí pueden crearlo. O sea, todos los que hacen fotosíntesis pueden crear glucosa. Pero mira qué pasa. Vamos a analizar esto. ¿Qué pasa con una persona que deja de comer?
se le empiezan a adelgazar los músculos, Se desnutre. ¿cierto? Y se desnutre y se queda así súper flaquito. Empieza a colocar muy Tiene flaco. que comer profesor. papas. Porque nosotros en los músculos, ¿cierto? Tenemos grandes cantidades de glucosa. Entonces, eso también es una energía reserva. Si nosotros empezamos a dejar de comer, por ejemplo, se va a aprovechar esa glucosa en el cuerpo. No la creamos, pero sí la acumulamos. ¿Listo? Bueno, Profe, muchachos, dime. ¿sabes por qué es tan fácil engordar y más difícil adelgazar? Oye, sí, profe. Depende, no, Te estoy preguntando, yo sé la respuesta. a ver, dale. La respuesta es que el cuerpo está convencido de que en algún momento nosotros vamos a necesitar el cuerpo piensa que nosotros vamos a necesitar la glucosa en un futuro y por eso nos volvemos tan gorditos y es más difícil adelgazar. Bueno, eso depende del cuerpo también, ¿no? Como yo te decía, digamos, a mí me cuesta muchísimo engordar, mucho, o sea, no te imaginas cuánto. Me cuesta muchísimo, es por mi metabolismo. Entonces, eso que tú dices es cierto, lo que hace el cuerpo, vamos a ponerlo como en tus palabras, como lo dijiste, y es que el cuerpo piensa que eso lo puedes necesitar en un futuro. Eso se llama energía de reserva. Y esa glucosa de reserva se va a volver grasa. ¿Listo? O sea, ya después el cuerpo la va a transformar es en grasa. Por eso nos engordamos. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí que ya son las 9 de la mañana. ¿Listo? Los que no alcanzaron a hacer la actividad, no se preocupen, les va a salir que la van a entregar tarde, profe. pero la pueden enviar, ¿listo? Ah, profe. Profe, la clase profe. Nos vemos la próxima. Ah, La otra semana, profe. Los amo. La otra semana. Semana. me Son los gustó mejores. mucho esta clase, profe. Profesor, vemos el hay dos martes, páginas profe. de nota. Son los mejores. Chao, profe. Chao. Bye. Profe. Hay una clase. Profe. Ah, profe. Chao.